Gracias la presencia acá en 13 Plus del señor asambleísta por la provincia de Loja, licenciado José Picoita, con quien conversamos de inmediato. Señor licenciado, gracias por atender nuestro llamado. Hagamos una especie de resumen. ¿Cuál ha sido el aporte del asambleísta por Loja, José Picoita, en algunos proyectos en la Asamblea Nacional y que los mismos benefician a nuestra provincia? Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches, un saludo a los televidentes de Loja y la región. Bueno, son muchos los temas en los que hemos participado, pero los temas fundamentales, los que como José Picoita y de donde surgimos nosotros en la parte política, pues reivindicar la identidad rural y las juntas parroquiales. Presentamos el proyecto de ley de fronteras con Sobeida Gudiño y Carlos Velasco del Cache, Sobeida Gudiño de Zamora, y en el Código Territorial que trabajamos fuertemente, no solamente en el tema territorial en esta asamblea, sino desde la constituyente, para darle a las juntas parroquiales, al sector rural del país, ese reconocimiento y ese espacio de representación política y que se le incorpore dentro de las principales instituciones del Estado. Es decir, su trabajo radica en fortalecer a las juntas parroquiales con proyectos de ley que se emanan desde la Asamblea Nacional. Trabajamos desde que se constituyó o se construyó la Constitución. Gracias al pueblo de Loja que nos apoyó, estuvimos ahí. Y ese es el tema fundamental por el que fuimos y hemos luchado y seguiremos luchando y seguiremos trabajando. Y usted fue asambleísta gracias a su gestión dentro de las juntas parroquiales. Exactamente, ese fue uno de los temas fundamentales, el de rescatar, fortalecer la identidad rural, porque como que nos daba vergüenza, como que nos daba temor quienes venimos desde las parroquias rurales en ir a una institución pública o participar en estos procesos políticos. Hoy a mucho orgullo con el trabajo nuestro y el apoyo de los compañeros de las parroquias rurales de Loja y del país, porque yo tuve la oportunidad de ser su presidente nacional, por ejemplo, de tener representación política en los consejos municipales. Ya si vienen las próximas elecciones de gobiernos locales, municipales, y ya se está terminando la primera administración en que las parroquias rurales eligieron sus concejales rurales. En Loja, en el Cantón Loja, son 2. Y en esta ocasión, en la próxima elección, van a ser 2, estaba revisando la noche de ayer, la nueva designación de concejales, porque la ley que rige para las próximas elecciones, el Código Electoral, establece que para los municipios que tienen menos de 50,000 habitantes, van a elegir solamente 5 concejales, y en la actualidad son 7. Los que tienen hasta 100,000 elegirán 7, los que tienen hasta 150,000, 9 concejales, los que llegan a 200,000 y pasan 200,000 seguirán eligiendo 11 concejales, como es en el caso de Loja. Bueno, eso es el caso de las juntas parroquiales, tener representación desde las parroquias rurales en el Consejo Municipal. En el Consejo Provincial transformamos la Cámara Provincial, están los alcaldes y está una representación de juntas parroquiales. Las competencias que tienen las juntas parroquiales, los recursos que hoy tienen las juntas parroquiales, cuando nosotros estábamos... no teníamos absolutamente nada, teníamos ley, reglamento. Estaban a expensas de los municipios. Hoy, con el trabajo que hicimos en Montecristi, se lo reconozca como gobierno local, con el trabajo que hemos hecho en esta Asamblea Nacional, en el Código Territorial, ya las juntas parroquiales constan en toda la normativa legal vigente en el país, especialmente en la Constitución, en el Código Territorial, donde se establece que las juntas parroquiales del presupuesto asignado a los gobiernos locales, que es municipios, consejos provinciales, juntas parroquiales, tienen el 6%, y que este aumento está ascendiendo alrededor de unos 140, 150 millones anuales. Y en el caso de la provincia de Loja, entre las 78 parroquias rurales están recibiendo alrededor de unos 12 millones de dólares anuales, los compañeros. Señor licenciado, ¿en qué están empleando el dinero las juntas parroquiales? Porque hay juntas parroquiales que realmente da escalofrío llegar a esos lugares porque no hay ninguna mejora. Es lo mismo de hace 10 años y continúa igual hasta el momento. La pregunta, ¿en qué invierten el dinero? Había una denuncia de personas de los barrios, de las parroquias, que se las gastan en estudios y nada más. Bueno, cada compañero de junta parroquial, cada dirigente, cada presidente, hoy tiene que actuar en base a la normativa legal vigente en el país. Es un gobierno local, sus autoridades electas a través del voto popular y tienen que responder a toda la normativa legal. Desde la elaboración de la Constitución de Montecristi y el Código de Planificación y el Código Territorial, la primera competencia que tiene cada nivel de gobierno
parroquial, municipal, provincial, cuando se crean las regiones, regional, y el central es la planificación, y la planificación participativa, y en eso los gobiernos locales, un importante número de gobiernos locales no están haciendo participar adecuadamente a la ciudadanía. Obviamente tiene que haber un reglamento, una norma que clarifique y organice la participación. No es que todos van a llegar a pedir lo que con mucha razón lo pueden hacer, pero tiene prioridad si tiene que planificarse. Entonces, en el caso de las juntas parroquiales tienen que planificar y en base también están obligados a hacer la rendición de cuentas y a hacer las asambleas parroquiales. Y eso es lo que no están haciendo. ¿Quién tiene que hacer cumplir este informe de labores o rendición de cuentas? Ya que casi ninguna junta parroquial lo ha hecho. Bueno, eso no está solo para juntas parroquiales, para municipios y consejos provinciales. Claro, pero me refiero exclusivamente en el caso de la junta parroquial está la ley y ellos tienen que cumplir la ley. Desde ese momento tienen que cumplir la normativa legal vigente en el país, y no solo de juntas parroquiales, también serán observados por Contraloría. O a lo mejor si es que no están cumpliendo, como usted me señala en ese momento, pero no son todas, creo que son algunos casos excepcionales, cuando hagan los exámenes de Contraloría también van a tener responsabilidades, pueden ser administrativas o también pueden ser de orden económico, o la Contraloría sabrá determinar si es que eso se da. Ahora los compañeros tienen ya el cuerpo legal y tienen que actuar en base a ello. Ya la Junta Parroquial en estos momentos no puede actuar a su libre criterio como se lo hacía hace 14, 15, 16 años atrás. Hace 13 años se eligió la primera Junta Parroquial a través del voto popular, reconocidos en la Constitución del 98, le fortalecimos muchísimo más en la Constitución del 2008 con el Código Territorial, y hoy pues las Juntas Parroquiales hace un mes aproximadamente aprobamos una nueva ley, reformamos una nueva ley del régimen económico, en donde las juntas parroquiales ya pasan a ser accionistas, por ejemplo, del Banco del Estado. Tienen su miembro, su vocal en el Banco del Estado. Entonces, ha avanzado muchísimo. Las juntas parroquiales pueden hacer créditos también al Banco del Estado, y de hecho, ya algunas juntas parroquiales ya lo han hecho. En el Tamo, por ejemplo, han adquirido una máquina para trabajar en la vialidad, porque también es competencia entre la Junta Parroquial y el Gobierno Provincial trabajar por la vialidad. Y lo que usted me decía hace un momento también, o sea, cada junta parroquial o los gobiernos locales, parroquial, municipal, provincial y el central, pues en este momento tienen sus competencias tanto exclusivas como concurrentes, y en base a las competencias poder actuar. Ya, hay el ejemplo que deben seguir algunas juntas parroquiales. Conozco en la provincia de Loja, Paletillas, allá en el cantón Zapotillo, ya va a construir su casa de gobierno. Y el resto, por ejemplo, hablemos de Guayquichú, Mazambi, en el olvido, como que no hay autoridad allí en esas parroquias. Bueno, también va a depender de la preocupación, de la gestión, de la dedicación, de la organización de cada de la visión, de la visión, también de la formación, la dinámica del presidente. Sí, y también de la junta parroquial, porque cuando vamos a una elección popular, yo le decía a los compañeros, ¿qué decimos? Vamos a trabajar por el pueblo. Y en muchas ocasiones, no solo en las juntas parroquiales, sino en los municipios, lo que quieren es ir a cobrar la dieta. Entonces, más no asumir responsabilidades de comisiones que les permita hacer un trabajo por el pueblo. Entonces, creo que ahí hay que, en el caso de la Junta Parroquial, que ha sido un voluntariado bastante importante, porque las dietas que ahí reciben son muy pequeñas, pero el trabajo de fortalecerlo en el sector rural es inmensamente grande. Creo que todos los días hay mucho que hacer allá, y lo que a veces falta también es poner un poquito de dedicación, preocuparse por temas importantes que tiene cada una de las parroquias, y en base a ello organizarse la comunidad en el sector rural y en la ciudad, y más en el sector rural. Es muy colaboradora en las mingas, y lo que falta es motivar y organizar. Señor licenciado, ¿las juntas parroquiales pueden manejarse por sí solas o de ley tienen que pedir coordinación a los gobiernos descentralizados municipales, o ellos tranquilamente pueden hacer su labor sin necesidad de pedir auxilio? Pueden hacer su labor sin pedir auxilio de acuerdo a su competencia. Pero si es competencia del gobierno municipal, tiene que coordinar con el gobierno municipal. Si es competencia del gobierno provincial, con el gobierno provincial. Por ejemplo, agua potable es competencia del gobierno municipal. Tienen que trabajar coordinadamente. Tienen que trabajar la Junta Parroquial con el gobierno municipal, y si los proyectos ya son de mayor envergadura, obviamente coordinar con el gobierno central, con los ministerios, por ejemplo, con el Ministerio de la Vivienda, que el tema agua potable, saneamiento, están apoyando fuertemente. El gobierno provincial tiene la competencia de ambiente, por ejemplo, poniendo ejemplos,
también coordinar con los municipios, con las juntas parroquiales y también con el Ministerio del Ambiente desde el Ejecutivo para poder impulsar proyectos, porque hay proyectos pequeños, medianos y proyectos de gran magnitud que pues obviamente tiene que intervenir necesariamente el gobierno central y ahí esa competencia se vuelve concurrente. Señor asambleísta, candidatos a la presidencia de la República decían que van a recuperar lo perdido por Loja, que nuevamente se iba de ganar la presidencia, iban a reconstituir lo que se perdió Predesur, el fondo de vialidad. Esto es imposible, ¿era imposible? Bueno, yo he escuchado en esta campaña, yo no participé en la campaña, apoyamos al presidente Correa, nuestros compañeros candidatos, tanto provinciales, nacionales y parlamentarios andinos, escuchaba algunas cosas que vamos a hacer leyes para Loja. La Constitución de la República, la ley de la función legislativa, hablan con absoluta claridad de que las leyes son de carácter nacional. O sea, no vamos a hacer una ley para Loja, una ley para Zamora, una ley para El Oro, no. Ya la Constitución y la norma legal no permite hacer eso. Entonces, quienes dijeron eso están diciéndole, no le están diciendo la verdad a nuestra ciudadanía. Creo que nos cuesta a veces soportar muchas críticas y las aceptamos. Pero quien va a mentir de manera premeditada, pues eso ya no es adecuado. Entonces, en el tema Predesur, ahí hay una reestructuración de Predesur. Y la competencia de riego está en manos del gobierno provincial, por mandato a la Constitución que fue aprobada en referendo. Ahora, en el caso de riego, hay el Consejo Nacional de Competencias que tiene que hacer una evaluación o hasta un avalúo de la competencia para que en base a ello los recursos que necesitan las provincias para riego pues le pasen al gobierno provincial. En el tema fonvial jamás desapareció. Los que dijeron que desapareció es mentira. ¿Usted ha observado a algún alcalde de la provincia de Loja que ha reclamado que se han disminuido sus rentas? Nadie ha reclamado que han disminuido las rentas. Obviamente necesitan más. Lo que se hizo es una transformación y un cambio en la fórmula de distribución de los recursos. Antes recibían recursos por Fonvial, por FODESEC, por la ley del 15%, por como 10 o 15 leyes. Y de cada una de esas leyes recibían 1.5, 1.6, 1.7, 1.8%. Y eso era un verdadero lío el que le puedan transferir. Yo, en esta función legislativa, recuperé recursos del Fonvial que no se habían transferido de 2 o 3 años atrás. Y se entregaron a los municipios. Hoy los recursos del Fonvial, la ley está vigente y se está transfiriendo. Entonces, no es que se perdieron. Y los interesados en verificar pueden entrar a revisar las leyes que generan estos recursos. La ley del impuesto al 1%, la transacción de vehículos usados está vigente. Se genera ese recurso y eso alimenta a los recursos que transfieren a los gobiernos locales. Lo que se está transfiriendo ahora es en base a la nueva Constitución y al nuevo Código Territorial, es de que los gobiernos locales tienen un monto del presupuesto del Estado, que es el 21% de ingresos permanentes y el 10% de ingresos no permanentes. La Constitución decía al menos el 5, el 15 y el 10, pero en la Comisión de Gobiernos Locales de Descentralización trabajamos, tiene el 21% y el 10%. Eso le significa a este momento sobre unos 2.400, 2.500 millones de dólares para los gobiernos locales. Y de esos fondos están recibiendo las juntas parroquiales, decíamos, para Loja, la provincia de Loja, el año pasado recibieron ya como unos 12 millones de dólares, este año van a recibir eso y a lo mejor un poco más. Entonces, al recibir los gobiernos locales el 21% de ingresos permanentes y el 10% de ingresos no permanentes del presupuesto general del Estado, cuando el presupuesto del Estado aumenta, automáticamente el presupuesto de los gobiernos locales va a aumentar. Pero por ninguna condición, si el presupuesto bajara, los gobiernos locales van a recibir menos. Eso está garantizado en la ley, que no podrán recibir menos de lo que vienen recibiendo en este año. Entonces, cada vez que crezca el presupuesto del Estado, van a aumentar. Ahora, también decíamos que el gobierno se ha olvidado de Loja, decían los candidatos, que no ha olvidado de Loja. ¿Cuánto se ha invertido en la vialidad? Que falta que hacer bastante por la vialidad de Loja, es verdad. Pero veamos las vías que tenemos en este momento. O sea, disculpen que redundemos. En la salud se está invirtiendo importantes sumas de dinero en el hospital de Ciudad, en el hospital de Catacocha, se va a ampliar el hospital de Vilcabamba. O sea, hay importantes inversiones. En los gobiernos anteriores habían las inversiones que ha habido en este gobierno. Se dice que por el incremento del precio del petróleo. Toda la vida hemos tenido petróleo. ¿Y cuándo ha habido una inversión en obra pública como la ha hecho el presidente Correa? Entonces, por eso es que el pueblo ecuatoriano en esta elección
le apoyó por arriba de las expectativas que tenían en muchos lugares. Aquí en Loja se decía que perdía el presidente Correa. Veamos un resultado que tiene más allá del 45% en el cómputo final. Entonces es una votación muy significativa al cual nosotros como sus representantes, como parte del directorio provincial, agradecemos al pueblo de Loja por esa confianza. Obviamente eso no significa que tenemos que sentarnos en la mesa a cruzarnos de brazos y ver que pasen los resultados y que no se haga ningún tipo de obra. Entonces esto va a permitir que se siga trabajando y que se redoble los esfuerzos. Ustedes se habrán informado, la vía Catamayo, Paltas, Gonzanamá, Calva, Sosoranga, Bacará, ya se terminaron los estudios, se va a invertir como 160 millones de dólares, es una inversión muy fuerte. La vía Río Pindo a Malusa está terminando los estudios, se va a contratar en los próximos meses. Y lo que es importante, la vía Loja Catamayo, pues está ya haciendo los estudios, se va a hacer los estudios, 4 carriles. La vía Loja Vilcabamba ya se subió al portal para que se contraten los estudios, igual 4 carriles. Lamentablemente no hubieron oferentes, se va nuevamente a levantar o ingresar en el portal de contratación pública para que estos estudios puedan ser contratados. Loja Vilcabamba es de 4 carriles. O sea, se está trabajando fuertemente, que hay mucho que hacer en el país, es así, es evidente, y se terminan esas obras y se seguirá. Continuará trabajando. Ahora, en el caso de Loja, en estos días el tema del agua potable es un problema muy serio y creo que ahí sí tenemos que hacer una coordinación entre todas las autoridades y también plantear al señor presidente de que vía emergencia buscando cualquier alternativa nos apoye, porque en estos últimos años, no solo esta administración, la anterior, se habló de que se invirtió 40 millones de dólares para un proyecto de agua potable, ahorita se requiere 50 millones, escuchaba hace un medio de comunicación, a lo mejor sean más, pero yo creo que Loja, en la próxima autoridad municipal, tiene que ser gente joven. Ya nuestros amigos que han estado en los gobiernos locales y que pasaron de los 50, 60 años de edad, pues se les agradece por su gestión, por su preocupación. Creo que en ese momento fue buena, positiva, pero ya cumplieron tiene que ir su nueva gente joven. Señor licenciado, yo lo voy a invitar a usted, visítenos cuando usted quiera, las puertas del canal están abiertas para seguir conversando. Nos quedan muchísimos temas de los que usted ya nos deja más o menos con la idea de los temas que tenemos para próximas entrevistas. Muy gentil ha sido el señor licenciado José Picoita, asambleísta de la provincia de Loja. Hacemos una brevísima pausa y volvemos con otro invitado la noche de hoy.